Rioja, el señor Marcos Novaro. Marcos Daniel desde Fénix, en la provincia de La Rioja. ¿Cómo te va, Marcos? Buenas tardes. ¿Tengo Marcos? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, Marcos, gracias por atendernos como siempre. Marcos, bueno, acá te contamos, estamos con un calor de loco, no sé cómo estará el clima en Buenos Aires. Acaba de confirmar el gobierno nacional que va a vetar totalmente la ley de financiamiento educativo. Se abre un nuevo frente de conflicto, está cortando, ¿no? La comunicación. A ver, Marcos, si te acomodamos ahí. Ahí te van a volver a llamar, Marcos. A ver, aguantame un ratito, te llaman de nuevo para que nos ayude a analizar un poquito, bueno, esto que acaba de pasar, que es lo último, la confirmación de que va a vetar totalmente la ley de financiamiento educativo el presidente Milei, y ver, y que Marcos nos ayude a entender el impacto del tema de la lista única, ¿no? De la boleta única. La boleta única. Que es lo que sí pudo aprobar. Ayer tenía tres objetivos el gobierno nacional. El tema de financiamiento CIDE, que estaba complicadísimo, y que además constituye es la primera vez en la historia argentina que a un presidente las dos cámaras le rechazan un DNU. Es la primera vez que pasa. Pero bueno, ahí lo tengo a Marcos. Marcos, ¿me escuchás mejor? Sí, ahora perfecto. Ahí estamos, Lamento, disculpen. No, por favor, Marcos, te preguntaba cómo estaba el clima por ahí por Buenos Aires. Acá un calor tremendo en La Rioja. ¿Por ahí? ¿Tranqui? Está primaveral, digamos, caldeadito, pero todavía agradable. Marcos, a ver, ayúdanos a entender un poquito la realidad, ¿no?, que está pasando. Acaba de confirmar el gobierno nacional que el veto será total también a la ley de financiamiento educativo. Esto seguramente va a abrir un nuevo frente de conflicto, porque ya Jacobiti dijo, vamos a marchar todos los días. Sí, no sé si Jacobiti tiene tanto poder de fuego como él cree, digamos, ¿no? O sea, ahí hubo buen punto. Un poco una exageración de parte de los sectores universitarios, que en su momento lograron una movilización masiva, pero no por la convocatoria de sus organizaciones, digamos, ¿no?, sino por el efecto de los errores del propio gobierno, que asustaron a todos los estudiantes con que se iban a quedar sin cursada porque las universidades iban a cerrar, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el principal convocante de esa masiva movilización fue el propio Milei, que ya no va a cometer ese mismo error, entonces no creo que los ayude con nuevos incentivos a la movilización. Entonces el veto me parece que va a pasar más o menos lo mismo que pasó con el veto de los jubilados, que hubo protestas pero muy limitadas a los militantes, y no alteraron mayormente el clima de opinión, digamos, ¿no? Si uno ve las encuestas y el tema jubilaciones no es un tema que esté motivando que la gente pase a la oposición, aunque obviamente a la gente no le gusta, digamos, ¿no? Pero entre el disgusto y la decepción con el gobierno hay una distancia muy grande, y me parece que con el tema universitario va a pasar lo mismo, digamos, ¿no? O sea, uno ve las encuestas, la mayor parte de los estudiantes en Argentina, incluidos los estudiantes universitarios, sigue siendo oficialista. Entonces Jacobiti expresa a los estudiantes, la verdad que no, o sea, porque es lo mismo que pensar, las agrupaciones estudiantiles, los centros de estudiantes, ¿representan a todos los estudiantes? No, representan a una minoría, que son la gente que vota. Sí. Ni siquiera eso, porque esa gente, mucha gente que vota a franja morada en las universidades, después vota a Milei a nivel nacional, ¿no? Mirá, Marcos, qué ilustrativo lo que me contás, pero yo hice recién una apertura haciendo hincapié en que por el lado económico el gobierno muestra fortaleza, ¿no? Siempre, sí, todas las semanas algún datito nuevo, pero en la parte política como que hace agua, que comete errores no forzados. Pero vos me acabas de decir, Marcos, que pese a esos errores no forzados y algunos de demasiada ingenuidad, no le está haciendo mella todavía en la imagen, en la gente. Yo creo que no masivamente, digamos, no es cierto que hay cierto deterioro, pero bueno, es natural en un gobierno que hace 9 meses, lo único que hace es dar malas noticias, digamos, ¿no? O sea, más bien lo que es sorprendente es que todavía se mantenga tan alto. No sé, yo diría, el gobierno ha pagado poco costo político, ¿no? Y en particular con esos dos sectores que son a los que está apelando el Congreso, jubilados y estudiantes, jóvenes y mayores de edad, son los que más siguen apoyando al gobierno. Ahora, en las intermedias hay más kirchnerismo, digamos, ¿no? Ahora, vos fíjate, Marco, vos me acabas de decir, es un gobierno que no, y tenés razón, no está pagando un alto costo político, aún siendo, y corregime si está mal el dato, el primer gobierno al que le rebotan un DNU las dos cámaras en la historia.
Sí, en el Congreso, bueno, a ver, el gobierno viene pagando, como vos decís, ¿no? Costos por errores propios, y uno de esos errores fue dejar librado su suerte el Congreso después de aprobarse la ley bases. El gobierno no le dio al Congreso ninguna otra tarea para hacer, no presentó ningún proyecto más. Sí, un tema de boleta única, pero eso es muy marginal, es secundario, digamos, ¿no? O sea, no presentó una agenda legislativa. Entonces, si el Congreso, el Ejecutivo no le da trabajo, el Congreso va a trabajar en las cosas que le proponga la oposición. Eso es así. Y más para un gobierno que tiene minoría, las dos cámaras muy pequeñas. Entonces, yo creo que, de nuevo, el gobierno la saca barata. Si a los 9 meses el Ejecutivo tuvo que vetar una sola ley, es muy poco costo para un gobierno que hace un ajuste fenomenal, no tiene buenas noticias para dar en materia económica, la recesión, la que terminó, digamos, y tiene una oposición dura enfrente, que estamos hablando de capacidad, digamos, de presentar proyectos, de coordinarse entre sí, de juntar peronistas y radicales, cosa que, digamos, es muy sorprendente, ¿no? Votaron enfrentados y estuvieron de dos lados de la grieta durante 15 años y ahora votan juntos. La oposición está coordinando. Si el gobierno sigue cometiendo errores, va a tener que vetar muchas más leyes. Ahora están tratando de remontar con esta intervención más activa de Milei directamente, digamos, en persona se involucra con los diputados y senadores dialoguistas, va a ir al Congreso a presentar el proyecto de presupuesto, además está tomando una iniciativa un poco más razonable para las condiciones que enfrentan el Congreso. No sé qué pensaban ellos, que el Congreso lo iban a dormir. La verdad que fueron muy torpes, ¿no? Muy torpes. Ahora están tratando de corregir esa torpeza, pero bueno, van a pagar costos sin duda, ¿no? Marco, esa torpeza viene porque hay gente que no sabe de la política rosquera que lleva años en la Argentina y que ojalá en algún momento no lo veremos nosotros, pero desaparezca. ¿Es ingenuidad? ¿Hay algo de alguna cuestión de que todavía hay remanentes masistas adentro? ¿Por qué cometen algunos errores que una vez se dice, es demasiado ingenuo esto que hacen? Sí, a mí me parece que es una mezcla de cosas, ¿no? Una parte es falta de experiencia. Sí. Ingenuidad, torpeza, amateurismo, digamos, ¿no? Son poco profesionales y lo pagan, digamos, ¿no? Y uno puede lamentar algunos vicios de la política profesional, pero la verdad es que los profesionales de la política saben hacer su trabajo, digamos, ¿no? Claro. Uno compara a Martín Menem con Pichetto y bueno, hay una diferencia de 3 décadas de Congreso. Es obvio que uno va a cometer más errores que el otro, digamos, ¿no? O sea, más allá de todo lo que uno le pueda reprochar a Pichetto, que estuvo con Cristina, con Menem, con Macri, con todo el mundo. Sí, pues se entiende el punto, bueno, claro. Esa es la política profesional, pero después necesitas un tipo como Pichetto, digamos, ¿no? O sea, para manejar el Congreso. Yo creo que a eso se suma, además de inexperiencia, desprecio, digamos, ¿no? Y eso me parece que es más grave. Bueno, Marcos, pero ese fue el caballito de batalla también. Claro, bueno, pero es un costo que pagan por esa deformación ideológica que ellos tienen, que ese verso de la nueva política está habitado de una buena dosis de desprecio a las instituciones, ¿no? No es que desprecian a la casta, desprecian al Congreso. Y eso, a mí me parece que, digamos, si no lo corrigen, no es que hay un electorado autoritario que los va a avalar. Esto no es Brasil. Claro. En Brasil hay un electorado autoritario que sí quiere que el Congreso incendiarlo porque considera que es mejor volver al gobierno militar. En Argentina eso no existe. A mí me parece que están locos. Si ellos creen que con discurso autoritario van a convencer a más gente que al gordo Dan y a 3 o 4 troles tontos de las redes, la verdad que eso no funciona. Y ya a esta altura deberían darse cuenta, porque han machacado con la batalla cultural, con ir a recorrer el mundo haciendo diatribas de ultraderecha y hablar de cosas que a la opinión pública argentina no le importa en lo más mínimo. Yo creo que eso no sirve para nada, digamos, ¿no? Al contrario. ¿Vos crees que esto de que, por ejemplo, el otro día hayamos visto a un presidente, el propio presidente Milei, hablando con estos legisladores radicales, que se dio cuenta de esto que estamos diciendo? ¿Ahora se dieron cuenta? Bueno, ojalá, digamos, ¿no? O sea, me parece por lo menos el reflejo de cierto pragmatismo. Bien, sí. Tal vez en términos ideológicos siguen pensando lo mismo, puede que Milei sea un fanático convencido, igual que no sea muy diferente al Gordodán. Yo creo que no, digamos, a mí me parece que Milei es más pragmático que los troles que lo acompañan, digamos, ¿no?
no es Bolsonaro. Milei es... No, yo pienso lo mismo, que no es tan básico como algunos de los seguidores que tiene. A mí me parece que eso da cierta esperanza con Sí. respecto a que, bueno, su flexibilidad ideológica es mucho mayor de la que su verso autoriza a pensar, porque el verso, él sabe que, digamos, que alimenta un poco la polarización y eso les conviene, Claro. y lo presenta como una persona exótica. A ver, Marcos, el día que estaban furibundos en las redes, yo te sigo en las redes y sé que estás muy activo, el día que el primer voto en contra del DNU de la CIDE, el de diputados, ese día salieron todos a matar al PRO y a Mauricio Macri, y a la noche se juntó a comer milanesa, entraña, Sí. Milei con Macri. O sea, Milei creo que tiene más apertura que algunos de sus seguidores, me parece, ¿no? Sí, a mí me parece por eso que hay que ver, digamos, ¿no? El personaje, además la gente se va moldeada por las circunstancias, digamos, ¿no? Entonces puede que en otras circunstancias Milei se volvería más fanático, pero me parece que en estas circunstancias el tipo está un poco acorralado, digamos, ¿no? Y yo creo que es un gestor del poder, digamos, ¿no? Eso es bueno, digamos, es un tipo que quiere administrar el poder, no quiere hacer... Marcos, en tu tiempo que llevas analizando política, ¿cuántos años tenés? Yo tengo un montón, 59 ya. Bien, no tanto, yo tengo 51. Vimos pasar un montón de gobiernos. ¿Habías visto algo parecido a esto en Argentina? En todas las formas, ¿eh? No, a mí me parece que realmente esto es un fenómeno nuevo en muchos aspectos, en términos de las circunstancias que enfrenta. Digamos, la economía nunca estuvo tanto tiempo estancada y con una inflación tan alta durante tanto tiempo, dejando tanta gente en la pobreza y la exclusión. Digamos, Argentina se ha destruido, ¿no? Económicamente y socialmente en los últimos 12, 15 años. Digamos, ¿no? En otras épocas ese proceso de deterioro se hubiera interrumpido antes, ¿no? Sí. Por algún golpe de Estado, Sí. por un giro del propio peronismo, este peronismo tan terco que tenemos, digamos, el kirchnerismo es un peronismo muy terco, además de ser en eso bastante más ideológico que Milei, ¿no? Esta gente, Cristina sigue repitiendo las mismas cosas que hace 15 años, después de que hace 15 años que fallan, digamos, ¿no? O sea, la tipa sigue leyendo a los economistas que vienen equivocándose hace 15 años, a Kicillof, a todo tipo de Flaxo, Guzmán. los locos. Sí. Sí, Guzmán es la versión más moderada de todos esos locos, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la verdad, digamos, Milei es una respuesta bastante extrema a este deterioro, pero podría ser peor, ¿no? O sea, podría ser aún más ideológico y terco como se ha mostrado Cristina, digamos, ¿no? En eso yo espero que también el pragmatismo se extienda a las evidencias que empieza a ver de que el modelo económico necesita dar un giro, digamos, ¿no? Yo creo que después de 3, 4 meses de inflación clavada en 4, que puede bajar a 3,6, 3,8, pero no va a bajar a 2 como él espera de acá a fin de año, eso me parece que lo tiene que convencer de que tiene que hacer un refreshing, no digamos un giro drástico, pero sí un chapa en pintura importante del modelo económico. Una carta que saque debajo de la manga. Sí, con medidas... ¿Podría ser ¿no? levantar el cepo, Marcos? Mirá, eso como parte de una estrategia más amplia. Yo creo que tiene que haber un giro hacia un programa un poco más integral de estabilización, que es una palabra que a los economistas ortodoxos, en particular a los libertarios muy duros, digamos, no les gusta, porque el plan de estabilización siempre requiere dosis de heterodoxia, digamos, de política de ingresos, algún tipo de coordinación con sindicatos y empresas, intervenciones sobre algunos mercados y para liberar otros, una combinación de medidas parecida a la que en su momento implicó el Plan Austral o la propia convertibilidad, que son modelos que a Milei no le gustan, y al Toto Caputo tampoco, digamos, ¿no? Ellos creen que, bueno, que tienen que dar señales financieras y fiscales, estabilidad macroeconómica, digamos, de reglas muy generales, y con eso alcanza para que se frene la inercia inflacionaria. Y la verdad que no, porque vos tenés un montón de mecanismos de reproducción de esa inercia inflacionaria, que es lo que está pasando ahora. Vos no solamente tenés el problema del cepo, que genera desconfianza, y la dificultad para hacer crecer las reservas, Sí. entonces eso también te genera un escenario financiero complicado para el Estado para el año que viene, sino que además hay una reproducción de la inflación a través de los mecanismos de indexación de la economía, de salarios y precios
en las cadenas productivas y demás. Eso, de alguna manera, vos lo tenés que interrumpir, como hizo la convertibilidad y como hizo el plan austral. Esta gente no entiende que eso es imprescindible. Yo creo que si la inflación sigue en 3, 4 puntos, varios meses más, ojalá se den cuenta de eso antes de tener una crisis devaluatoria y un nuevo shock por ahí a principios del año que viene, digamos, ¿no? Ellos podrían evitarlo todavía, o hacer una devaluación administrada, pero con este tipo de recursos un poco más heterodoxos y de un plan de estabilización. Ojalá escuchen a los ministros o exministros que han participado de esos planes en Argentina y en otros países. Eso eso es parte de lo que se hizo en todos los países latinoamericanos, ¿no? Deberían saber un poco más de eso y menos de Marco, y ese cambio que vos esperás que se dé también tendiente a que no agotar la paciencia de la gente, que como vos decís es impresionante, ¿no? El aguante todavía, sí, para no abusar de eso. Y no, claro, porque si no la dificultad que van a tener es que ellos van a seguir en cierto declive en términos de apoyo y pueden enfrentar el año electoral con la necesidad de dar tardíamente medidas, claro, que son impopulares. Claro, el 2020, para que la gente entienda, Marco, el 2025 tiene que empezar con buenas noticias este gobierno, si quiere hacer una buena elección de medio tiempo. Sí, o por lo menos con un plan que sea, un perfeccionamiento de lo que ellos han hecho hasta ahora, digamos, ¿no? Que tienen que mejorar esta política económica. Yo no digo que esté mal la política económica, me parece que es insuficiente, ¿no? Perfecto. Marcos, para terminar, 2 líneas sobre la importancia de la única victoria que puede arrogarse el gobierno, ¿no? El tema de la boleta única. ¿Es bueno? ¿Cuán positivo es para el electorado, para todos nosotros? Mira, primero va a tener un efecto importante de liquidar un montón de kioscos políticos partidarios que son una truchada, que salen un montón de plata al Estado Nacional, a las provincias, porque si esto se extiende en las provincias y vos tenés elecciones nacionales y elecciones distritales por boleta única, todo el curro de tener partidos chiquititos que imprimen boletas mentiras, digamos, no imprimen muy pocas y se quedan con plata del Estado para esa impresión y que viven de presupuesto para hacer campañas y demás. Toda esa proliferación de pequeños partiditos y desprendimiento de partidos más grandes que fragmenta la oferta va a desaparecer. Si eso pasa, vamos a tener un sistema de partidos tal vez un poco más cohesionado, y ojalá eso ayude a que los partidos grandes dejen de dividirse, ¿no? Lo que estamos viendo en el Congreso es muy preocupante. Todos los bloques se están dividiendo. Todos los bloques. La fragmentación puede aumentar si no cambiamos las reglas electorales. Con la boleta única se pueden cambiar las reglas electorales, se pueden hacer otras reformas, pero por lo menos este es un primer paso importante, dirigido a concentrar la oferta. Vos tenés que permitir que haya pluralismo y que la gente pueda organizar sus partidos, pero no puede ser que tengamos 250 partidos. No, Marcos, hubo elecciones, había fotos virales, seguramente las recordás, de escuelas en Formosa, en Chaco, acá mismo en La Rioja, donde había, no sé, un mar de boletas, 500, 400 boletas, una cosa de loco, 4 o 5 mesas. Es una locura. Después le echan el reproche a la boleta única, que es muy larga, pero vos tenés una sola boleta impresa por el Estado, es muy sencillo, evita todo ese curro y a los partidos que son insignificantes les quita razón de ser, digamos, ¿no? O sea, o se juntan con partidos más grandes o desaparecen. Y eso es lo que tiene que pasar. El sistema de partidos tiene que racionalizarse, digamos, ¿no? Hay que limpiar toda la escena de todos estos curros de kiosquitos partidarios. Ese es un paso importante y me parece que además está la cuestión del control del fraude, ¿no? En muchos lugares de la periferia, de grandes ciudades o zonas muy alejadas, el control del fraude es muy difícil. Es imposible. Bueno, es imposible. Pero vos no tenés, es cierto, no tenés problemas de fraude en las grandes ciudades, pero en muchos lugares no sabés. A veces hay elecciones diputadas y puede ser que el resultado se haya manipulado, digamos, ¿no? Y no tenés forma de saberlo, porque no hay fiscales de la oposición. Esa es la verdad. Entonces es buena. Lo de la boleta única. Marcos, muchísimas gracias por atendernos y buen fin de semana. Igualmente, un gusto. Que ande bien, Marcos. Gracias. Marcos Novaro, ahí nos extendimos un poquito, pero estuvo bueno, estuvo interesante lo que nos contó, ¿no? Más o menos tiene que ver con lo que hablábamos en